importante, o una de las más importantes en el orden local, tiene que ver con un servicio básico en una ciudad tan extensa como Córdoba, el servicio del transporte urbano de pasajeros, porque hoy en el Consejo Deliberante se va a votar, y seguramente con la mayoría del oficialismo se va a aprobar, el aumento del boleto, de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Va a pasar de costar 9 pesos con 15, lo que cuesta ahora, a 12 pesos con 55 centavos, un 37% de aumento. Estamos en contacto telefónico con el concejal Fernando Masucci, quien es concejal de la agrupación Fuerza de la Gente y vicepresidente de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito del Consejo, para que nos dé su opinión al respecto. Concejal Masucci, ¿cómo le va? Mi nombre es Guillermo López, buen día. Hola Guillermo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, desde Fuerza de la Gente, por lo que han adelantado, van a votar en contra. ¿Cuáles son los motivos y cuál es la lectura que hace usted de este pedido del oficialismo de volver a incrementar el precio del boleto? Bueno, en primer lugar, en el día de ayer, en la Comisión de Servicios Públicos, hemos expresado nuestra intención de votar en contra, atento a que nuevamente se discute simplemente en la cuestión tarifaria y no se discute la integridad del servicio público como hace a la cuestión del cumplimiento del servicio que están recibiendo los vecinos de Córdoba. Nosotros entendemos de que hay una serie de incumplimientos de lo que hace al contrato que oportunamente han firmado las empresas, y que justamente ayer en la comisión el mismo secretario del área correspondiente admitió la falta de cumplimiento. Y frente a eso, como es de costumbre, siempre es más fácil un aumento y escuchar el pedido del sector empresarial y no animarnos a discutir si hace falta tarifa, pero discutirle, como dije anteriormente, un marco integral, cumplimiento de contrato y después luego tarifa. ¿Consideran que no se cumplen frecuencias, que no se cumplen con condiciones básicas del servicio? Sí, está claro, demostrado, no solamente nosotros lo consideramos, sino que la sociedad así lo indica, el mismo funcionario. Si vos hablas del cumplimiento de las rampas para discapacidad, no existen en su totalidad. El pliego establece los contratos del 100% al día de fecha, ahora estamos con el 20%. Si no hablas de frecuencia, el pliego establece una hora pico entre 5 y 7 minutos, y eso no existe en el transporte de Córdoba. Tenemos demora de auxilio entre los 15 y 25 minutos, una hora pico, y los días que no son horas pico tenemos demora de más de 40 minutos, media hora en algunos corredores. El tema de las paradas inteligentes en la ciudad, digo, está claro que no se cumple con el pliego, y es por eso que nosotros insistimos que hay que discutir condiciones de servicio, porque la tarifa nace porque hay un servicio público, si no, no se puede aumentar algo si no existe cumplimiento. Concejal, ¿cómo hacemos los vecinos para hacer cumplir esos distintos puntos del pliego que usted bien menciona? Yo recuerdo cuando el intendente anunciaba lo de las paradas inteligentes, lo de la señalética de vanguardia, lo de la frecuencia Díaz Cardellac. Recuerdo en alguna entrevista periodística prometiendo una frecuencia de 4 minutos con el nuevo sistema. ¿Cómo hacemos los vecinos para que eso se haga cumplir? Le pregunto porque ayer vi un tuit de una concejal del oficialismo diciendo que habría que crear un ente para controlar el transporte público de pasajeros. ¿Hay que crear un nuevo ente o ya hay entes? Mira, has hecho una pregunta clave importante. ¿Cómo hace el sistema, yo lo dije ayer en la comisión, cómo hace el sistema, el poder público para poder cumplir lo que es una obligación, porque es una ordenanza? Está claro de que en el municipio la palabra control no existe, que le cuesta muchísimo de su esfera, de su área, poder llevar a cabo el control. Allá en la comisión lo discutíamos, y yo dije en mi fundamentación del voto al secretario de que había llegado el momento de que por favor el Ejecutivo acepte la ayuda del Consejo Deliberante y nos pongamos a estudiar cuáles son las alternativas para poder exigir esto que ustedes nos están planteando. El mismo secretario ayer, que le cuesta muchísimo, contestó que le ponen muchas multas porque, digamos, establecen frente al cumplimiento de multas, y él dijo justamente de que le ponen multas, a lo cual yo le contesté que evidentemente si las multas existen, pero ellos no les molesta pagar las multas, o porque las multas no son las adecuadas, o en todo caso también expresó él que apelan, porque ellos pueden apelar cuando le ponen una multa y ponen a la justicia, y justamente muchas de las multas están apeladas vía administrativa en la justicia. Yo creo que un gran debate es cómo hacemos para ese pliego que es
una ordenanza que está sancionada por una ley vigente. ¿Cómo hacemos para que de una vez por todas ese sector privado que está explotando un servicio público como es el transporte de la ciudad de Córdoba cumpla que firmó oportunamente? Porque si no, siempre se agarran del pliego solamente para hablar de adecuación, pero cuando uno le quiere reclamar el cumplimiento del pliego no hay. También creo que hace falta una decisión política muy importante. Bien. Y en lo que me decís, si hay un ente de control, no hay de control de los servicios públicos del municipio, no hay ninguna área independiente, técnica, que pueda probar, no hay ninguna área de que haga esto. Así que me parece que también ese es un deber que está en la agenda legislativa, que tendremos que trabajar fuertemente para dotar al municipio de herramientas de control y de cumplimiento del control, porque si no, tenemos normas que no la cumplan los empresarios. Masucci, la última, se vota también hoy el tema del estacionamiento medido y esta posibilidad de pagar el estacionamiento con tarjeta, con el celular, con monedero electrónico. Sí, hoy está en el recinto el expediente en primera lectura. Esto significa que, como es un expediente de aviso por 10 años, implica que haya doble votación. Hoy va a ser la primera lectura. En el transcurso de esta votación, posteriormente vendrá una audiencia pública donde lo van a expresar, y por último vendrá la lectura final, la doble lectura. Bien, gracias por el contacto con Radio Shopping. Gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. El edil Fernando Masucci de Fuerza de la Gente. Hoy se vota el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, va a pasar a costar 12 pesos con 55 centavos. Un cospelazo, le decíamos. Usted no estaba aquí en Córdoba cuando le decíamos cospelazo. Un boletazo, le podríamos decir ahora. 37% más para poder hacer un viaje en un colectivo del servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. ¿Qué dicen desde la municipalidad? Argumentan por qué el aumento. Bueno, comparan, por ejemplo, los costos de Córdoba con los costos de otras ciudades y dicen que el costo Córdoba incluye algunos ítems que no tienen grandes urbes como Buenos Aires o como Rosario. Por ejemplo, los choferes trabajan aquí en Córdoba 7 horas en lugar de 8, y eso incide en un 15% en la tarifa, y que el sistema recibe un subsidio cada 3 choferes por coche, mientras que en Córdoba tiene un promedio de 3,6 empleados por unidad. Julio Weissman, el secretario de Servicios Públicos de la municipalidad, también argumentó, justificando el aumento del boleto, que cada línea urbana recorre en promedio en Córdoba 56 kilómetros en 3 horas y media, mientras que en Buenos Aires se pagan 6 pesos por recorridos de apenas 3 kilómetros. Bueno, esa puede ser una razón, pero eso no quita que no se cumplan las frecuencias ni las rampas para discapacitados que hacía referencia recién.